Secundaria primer grado. Matemáticas. Problemas de proporcionalidad con constante decimal o fraccionaria 1. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, en una lección más de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Soy el profesor Juan Carlos Martínez Cortés y los guiaré a lo largo de esta sesión. Les agradezco su atención, espero que la sesión sea enriquecedora y que se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Les sugiero que tomen nota de cada una de las actividades que se desarrollarán. Pongan mucha atención, ya que comenzaremos con otra lección llena de conocimientos. No olviden que el estudio es la base del éxito. Iniciamos. En esta sesión ampliaremos nuestro conocimiento sobre el aprendizaje esperado. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fraccionaria o decimal, incluyendo tablas de variación. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para lograr el propósito de esta sesión, les invito a que analicemos la siguiente situación. Una de mis alumnas elaboró un cartel para la kermés que se realizó en la escuela. En su cuaderno trazó primero el diseño de un cuadrilátero irregular, ya que ella buscaba una forma original para hacer su cartel. Después eligió un color de papel América y sobre él trazó el mismo diseño, pero más grande, es decir, a escala de la figura original. Les sugiero, alumnas y alumnos, que tomen nota en su libreta de apuntes. Las medidas de los lados de la figura original son 4 centímetros, 3 centímetros, 8 centímetros y 11 centímetros. El lado correspondiente al que mide 4 centímetros en la figura original mide 48 centímetros en la figura a escala. Con base en la información que se mostró en la tabla, ¿cuáles son las medidas de los lados faltantes? ¿Cómo podemos calcularlas? Por tratarse de una figura a escala, la razón entre los lados correspondientes debe ser la misma. Por ello, este tipo de situaciones representan una relación de proporcionalidad directa. A la razón que hay entre los lados correspondientes de figuras a escala se les conoce como factor de escala o de proporcionalidad, y es el valor por el cual se multiplican las medidas de la figura original para obtener la medida de la figura a escala. Para conocer las medidas de la figura a escala, primero tenemos que establecer el factor de escala que llamaremos K, y este se obtiene al dividir las medidas de la reproducción, que llamaremos Y, entre las medidas de la figura original, que llamaremos X. Es decir, K es igual a dividir Y entre X. En este caso, el valor de la figura Y que conocemos es 48 centímetros y la medida correspondiente de la figura original, es decir, de X, es 4 centímetros. Por lo tanto, dividimos 48 entre 4. Y obtenemos el factor de escala o de proporcionalidad, en este caso es 12. Ahora que ya tenemos el factor de escala, podemos encontrar las medidas de los lados faltantes del cartel que elaboró la alumna. Pero antes, debo hacerles una pregunta. En este contexto, ¿cuál es el significado del factor de escala en este caso? Significa que la figura que se reprodujo a escala es 12 veces más grande que la figura original. Procedamos a encontrar las medidas que faltan. Así tenemos que el lado que en la figura original mide 3 centímetros, en la reproducción a escala mide 3 centímetros por 12, que es igual a 36 centímetros. Para el lado de 8 centímetros en su reproducción mide 8 centímetros por 12, que es igual a 96 centímetros, y para el lado de 11 centímetros en la reproducción mide 11 centímetros por 12, que es igual a 132 centímetros.
Ya tenemos las medidas de las figuras a escala. Ahora imaginemos que se traza otra figura a escala de la original. Analicemos los datos. Les sugiero tomar nota en su libreta de apuntes. Las medidas de los lados de la figura original, ya lo sabemos, son 3, 4, 8 y 11 centímetros. En la reproducción a escala, la medida del lado correspondiente al que mide 4 centímetros es de 2 centímetros. ¿Cuál es el factor de escala en este caso? ¿Qué diferencia observan en las medidas con respecto a la primera reproducción? ¿Cómo es la figura reproducida con respecto a la original? La diferencia en este caso con el que vimos antes es que la medida conocida de la figura reproducida es menor que la original. Es decir, en esta ocasión la figura reproducida es más pequeña. Encontraremos la medida de los lados y, al igual que en la actividad anterior, lo haremos calculando el factor de escala. Para establecer el factor de escala, dividimos la medida conocida de la reproducción entre la correspondiente de la figura original. En este caso tenemos 2 entre 4, lo que es igual a 0.5. Este valor representa el factor de escala, es decir, el número por el que tenemos que multiplicar las medidas de la figura original para determinar las correspondientes de la reproducción a escala. Comenzaremos con 3 centímetros por 0.5, que es igual a 1.5 centímetros. 8 centímetros por 0.5 es igual a 4 centímetros. Por último, el producto de 11 centímetros y 0.5 es igual a 5.5 centímetros. Tomando en cuenta las medidas de la reproducción, reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuántas veces redujo su tamaño la figura original? ¿Ya tienen su respuesta? La figura original se redujo a la mitad. Ahora, alumnas y alumnos, reflexionen. ¿Cuál debe ser el factor de escala para que las medidas de la figura original se reduzcan a una cuarta parte? Observemos la siguiente tabla. Les solicito que analicen los números y calculen el factor de escala en cada caso. En la primera columna de la tabla tenemos las medidas de la figura original que ya conocemos, y en la segunda columna los valores de una figura reproducida, que son 8, 6, 14 y 22 centímetros respectivamente. Les pregunto, ¿la reproducción es una figura hecha a escala con respecto a la figura original? Para poder determinarlo, podemos calcular la razón de escala entre las medidas de la reproducción y sus respectivas de la figura original. ¿En todos los casos se obtiene el mismo número? Veamos el resultado de dividir 8 entre 4. Es 2. Posteriormente tenemos que dividir 6 entre 3 y resulta 2. Seguimos con 14 entre 8, lo que es igual a 1.75. Y por último, 22 entre 11 es igual a 2. Como pudieron darse cuenta, no en todos los casos obtenemos el mismo resultado. Eso quiere decir que nuestra figura reproducida es muy parecida a la original, pero no es una reproducción a escala, lo que significa que sus lados correspondientes no son proporcionales. En conclusión, la tabla presentada contiene la medida de dos cuadriláteros que no tienen ninguna relación entre sí. Veamos una situación más. Hace un par de años, en un municipio del estado de Oaxaca, comenzó una campaña de reciclaje que consistía en obsequiar una bolsa ecológica reutilizable a los habitantes por cada 2.5 kilogramos de periódico que se entregaran en el módulo de recolección. La familia de Alejandra logró juntar y entregar 15 kilogramos de periódico. ¿Cuántas bolsas ecológicas reutilizables van a recibir? La relación entre los kilogramos de periódico que entrega la gente y el número de bolsas ecológicas representa una razón. En este caso tenemos que por cada 2.5 kilogramos de periódico se recibe una bolsa. Esta razón se representa como 2.5 sobre 1. Esta relación representa una proporcionalidad directa, ya que el número de bolsas que se reciben es proporcional a los kilogramos de periódico que se entregan. Es decir, entre más kilogramos de periódico se junten, más bolsas se recibirán
como obsequio. A la relación kilogramo de periódico entre las bolsas que se reciben la llamaremos razón o constante de proporcionalidad. La siguiente tabla contiene algunos datos para representar esta situación. Encontremos los valores faltantes a partir de obtener razones equivalentes. Tenemos que para una bolsa reutilizable se requieren 2.5 kilogramos de periódico. Con 15 kilogramos de periódico no sabemos cuántas bolsas reutilizables se obsequian. Para recibir 7 bolsas reutilizables, ¿cuántos kilogramos de periódico se requieren? Y para 25 kilogramos de periódico, ¿cuántas bolsas se obsequian? ¿Cómo podemos determinar los valores faltantes en la tabla? Para obtener la razón de proporcionalidad, dividimos los términos de la razón 2.5 entre 1. En este caso es fácil saber que la razón o constante de proporcionalidad es 2.5, ya que esa cantidad de kilogramos de periódico se debe reunir para recibir una bolsa. ¿Qué debemos hacer para conocer el número de bolsas que se obsequian con 15 kilogramos de periódico? Será necesario dividir 15 entre la constante de proporcionalidad 2.5. 15 entre 2.5 es igual a 6. Por lo tanto, por 15 kilogramos de periódico se reciben 6 bolsas reutilizables. Al comparar las razones resultantes vemos que 2.5 sobre 1 es igual a 15 sobre 6. Para conocer la cantidad de kilogramos que se necesitan para que el obsequio sea de 7 bolsas reutilizables, se debe multiplicar esta cantidad por 2.5, lo que nos da como resultado 17.5 kilogramos. Al comparar la razón resultante con las anteriores, vemos que se cumple la misma relación, es decir, son razones equivalentes. Por último, para el caso de los 25 kilogramos de periódico, ¿debemos hacer una multiplicación o una división para saber cuántas bolsas se reciben? En este caso, se resuelve una división. 25 entre 2.5 es igual a 10, de modo que se obsequiarán 10 bolsas reutilizables por 25 kilogramos de periódico. Como pueden ver, alumnas y alumnos, al comparar la razón resultante 25 sobre 10, vemos que es equivalente a la que obtuvimos anteriormente. Por lo tanto, comprobamos que la relación entre los kilogramos de periódico y las bolsas que se reciben representan una relación de proporcionalidad directa. Ahora veamos un problema de mapas. La cartografía es la ciencia que estudia la realización de los mapas, así como su lectura. Así es como hemos llegado a los mapas, con la tecnología satelital y computacional. Cada vez es más sencillo acceder a mapas de zonas de cualquier lugar del mundo. Un elemento clave de los mapas es la escala, ya que los mapas deben de representar con total fidelidad la zona y sobre todo ser útiles para conocer distancias entre diferentes locaciones. El siguiente mapa es del estado de Puebla. Lo pueden descargar directamente de la página de Cuéntame del INEGI, en la sección Mapas para imprimir. Este mapa corresponde al relieve del estado y tiene una tabla donde se señalan las alturas de los cerros y volcanes más altos. De igual forma, con colores, se señalan las provincias fisiológicas. Un elemento que encontrarán en otros mapas y es de suma importancia es la escala gráfica. La escala gráfica es un elemento que nos ayuda a determinar las proporciones dentro del mapa. En este mapa observamos que la escala gráfica llega hasta los 120 kilómetros. ¿Qué representan los valores que muestra la escala gráfica? En la escala gráfica, cada rectángulo de color mide 1 centímetro de largo, lo que significa en este caso que cada centímetro en el mapa representa 15 kilómetros en la realidad. En la imagen se hizo un acercamiento para que la información fuera más sencilla de visualizar. Al imprimir un mapa al 100% de las medidas que muestran en una imagen, podemos analizar la escala gráfica para realizar mediciones de distancias. Lo único que necesitamos es establecer la razón entre la medida de la escala gráfica y la medida que aparece en el mapa impreso. Por ejemplo, en este caso podemos establecer la distancia entre el volcán Popocatépetl y el volcán Matralcueyetl, también conocido como el volcán Malinche,
únicamente con una regla y la escala gráfica. Veamos. Al medir en el mapa obtuvimos que la distancia en línea recta del volcán Popocatépetl al volcán Malinche es de 4.4 centímetros. Ahora ya tenemos las medidas en centímetros en el mapa y sabemos que cada centímetro del mapa representa 15 kilómetros en la realidad. Alumnas y alumnos, ¿cómo podremos establecer la medida en la realidad? Con estos datos podemos establecer las razones entre las longitudes. Podemos decir que 15 kilómetros son a 1 centímetro, como X kilómetros es a 4.4 centímetros. Es decir, representamos la situación por medio de razones equivalentes. Podemos resolver esta expresión despejando el valor de X. Multiplicamos 4.4 centímetros por 15 kilómetros y dividimos entre 1 centímetro. Al resolver, cancelamos centímetros con centímetros y el resultado es igual a 66 kilómetros. Así podemos decir que la distancia entre el volcán Popocatépetl y el volcán Malinche es de aproximadamente 66 kilómetros. Es de suma importancia que consideremos que la exactitud de este resultado está determinada por la calidad de la impresión, la precisión al trazar y medir las distancias. Pero esto nos permite tener una idea muy cercana a la distancia real que hay entre ambos volcanes. Este tipo de problemas son recurrentes en varias áreas de la geografía, aunque se pueden utilizar para problemas de la vida cotidiana, como lo es el siguiente ejemplo. Tomen su lápiz y papel. ¿Listas y listos? Arturo va a comprar el material para rehacer una barda en su casa. Desafortunadamente olvidó las medidas en su libreta, pero trae consigo una fotografía que le resultó útil. Observen. La fotografía es una toma frontal y se observa la barda a reconstruir. En ella se ve un flexómetro que le podría servir como escala gráfica. Con la fotografía y una regla, en ese momento puede obtener las medidas de la barda. Así que Arturo pide una regla prestada y obtiene los siguientes datos. Alumnas y alumnos, anoten las mediciones que realizó Arturo. ¿Se les ocurre cómo podría Arturo determinar las medidas reales de la barda? Al medir en la fotografía la distancia que es equivalente a 1 metro del flexómetro, Arturo obtuvo una medida de 4.5 centímetros. Y al medir el largo de la barda en la fotografía, la medida que obtuvo fueron 20.7 centímetros. Procede a tomar las medidas de la altura de la barda, que resulta ser 4.5 centímetros. Bien, dadas las medidas, podríamos deducir la altura de la barda. Al coincidir con la medida de la escala gráfica de 4.5 centímetros, que equivale a 1 metro de la realidad. Pero, ¿cuál es la medida del largo de la barda? Al tener la relación entre nuestra fotografía, 4.5 centímetros, que representan 1 metro en la realidad, podemos establecer la relación de proporcionalidad con la medida de 20.7 centímetros de la fotografía y nuestra incógnita X, que sería esta misma medida, pero en la realidad. Seguramente ya estén trabajando en esto. Observemos el desarrollo. Establezcamos las razones para conocer la proporción 1 metro es a 4.5 centímetros, como X es a 20.7 centímetros. Recuerden, una estrategia para despejar nuestra incógnita es X es igual a 20.7 por 1 sobre 4.5, 20.7 por 1 es igual a 20.7. Y para resolver la división 20.7 entre 4.5, convertimos 20.7 en número natural para resolver una división de números naturales. En este caso, recorreremos el punto decimal una cifra a la derecha en ambos valores. Y así obtenemos el resultado, 4.6, lo que significa que la barda mide aproximadamente 4.6 metros de largo. Cabe destacar que este método de medición depende mucho de la calidad de la fotografía, la perspectiva y la medición, por lo que tomaremos el resultado como una distancia aproximada. Ya observamos diferentes formas de abordar problemas de proporcionalidad directa.
Ahora tomen lápiz y papel, ya que seguiremos poniendo a prueba sus habilidades para reconocer situaciones de proporcionalidad. Rafael recibe 3 bolsas con monedas iguales, pero en una de ellas hay monedas falsas. La primera bolsa tiene 15 monedas y su masa es de 59.25 gramos. En la segunda bolsa hay 9 monedas y su masa es de 35.6 gramos. Y en la tercera bolsa hay 30 monedas y su masa es de 118.5 gramos. Rafael fue advertido de que una bolsa tenía monedas falsas. Para descubrir el engaño sin mezclar las monedas, decide pesar en la báscula 3 monedas auténticas que él tenía, iguales a las que recibió, y obtuvo que 3 monedas originales pesan 11.85 gramos. ¿Cómo podrá Rafael identificar qué bolsa tiene las monedas falsas? Repasemos los datos y vayan ideando su estrategia de solución. Rafael tiene 3 monedas originales que pesan 11.85 gramos. La primera bolsa tiene 15 monedas con un peso de 59.25 gramos. La segunda bolsa con 9 monedas y un peso de 35.6 gramos. La tercera bolsa tiene 30 monedas con un peso de 118.5 gramos. ¿Ya descubrieron cuál de las bolsas tiene la moneda falsa? Pueden utilizar diferentes estrategias e incluso algunas características especiales dentro de la proporcionalidad directa. Por ejemplo, si organizamos en forma de tabla los datos, podemos saber si son proporcionales, si al multiplicar en forma de cruz los valores obtenemos el mismo resultado. Veamos un ejemplo. Observen que 3 monedas pesan 11.85 gramos y utilizaremos los valores de la tercera bolsa, que son para 30 monedas y 118.5 gramos. Multiplicamos 3 por 118.5, que es igual a 355.5, y al multiplicar 30 por 11.85, también el resultado es de 355.5. Así vemos que la tercera bolsa contiene únicamente monedas originales, porque su masa es proporcional a las 3 monedas. Así como esta estrategia, existen varias más. ¿De qué otra forma podrían encontrar las bolsas con monedas falsas? Utilicen la estrategia que prefieran y descubrirán si las razones entre la masa de la bolsa y las monedas que contienen son proporcionales a la masa de las 3 monedas. ¿Cuál es la masa de una moneda? Si descubrieron que la segunda bolsa es la que tiene monedas falsas, están en lo cierto. Como nos podemos percatar, al establecer relaciones de proporcionalidad, podemos resolver una amplia gama de problemas que se relacionan con nuestra realidad. Y no se limita ahí. En las ciencias es común encontrarnos relaciones de proporcionalidad, y conocer sus características nos dará un mejor entendimiento de los sucesos y su comportamiento. Les invito a que revisen sus libros de texto. Verán que hay problemas que resultan interesantes y sobre todo útiles para reafirmar los contenidos que abordamos. Con esto llegamos al final de nuestra sesión. Alumnas y alumnos, me dio mucho gusto acompañarles el día de hoy en esta sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico